Capítulo 766. Por supuesto, no tenía intención de crear exactamente los mismos Ether Sun Cores. El que Sect había modificado se configuró para reemplazar y eventualmente hacer crecer un sol real. Esto era demasiado avanzado para un aprendiz etéreo como Jack. Podía adivinar aproximadamente lo que hacían los diversos símbolos, pero algunos de ellos eran demasiado complicados para entenderlos. Con el tiempo suficiente y su habilidad para replicar instantáneamente las runas y los símbolos del éter emitidos al menos una vez, confiaba en poder hacerlo. Excepto que tomaría años. Incluso suponiendo que tuviera una memoria idéntica y miles de veces las habilidades de observación y comprensión de una persona normal, la cantidad de datos era demasiado grande. Incluso una supercomputadora tenía su límite, y mucho menos un humano, casi humano, no realmente humano como él. Después de muchos experimentos y observaciones, Jack ya había determinado que los hechizos de éter más simples eran a menudo los más impresionantes y destructivos. Porque tocaban directamente las fuerzas y energías fundamentales de la física, gravedad, radiación, magnetismo, calor, etc. Eran los hechizos más simples de dibujar y sus símbolos de éter también eran relativamente simples. Irónicamente, era más fácil para una Eterist producir un poderoso rayo láser que llenar un vaso de agua. En el primer caso, cualquier aprendiz de Eterist podría hacerlo, mientras que en el segundo sería difícil encontrar incluso una Eterist de rango 2 que pudiera lograr esta hazaña cómodamente, y mucho menos en combate. Con el tiempo, incluso un aprendiz de Eterist podía tejer hechizos complejos, pero estos eran proyectos que requerían mucho tiempo y que no podían lanzarse en combate ni usarse en la vida cotidiana, lo que limitaba su utilidad. Desde el Ether Sun Core modificado por Sect, Jack tenía la intención de mantener los dos símbolos de Ether responsables del calor y la luz, el responsable de convertir la materia y la energía en Ether, pero no la parte capaz de hacer lo contrario. Dado que todas las cosas eran originalmente éter, de construir la materia y la energía en éter era como quemar un árbol para recuperar las cenizas, mientras que usar esas mismas cenizas para recrear un árbol idéntico sería incomparablemente más complejo. Es decir, Jack dejaría de hacer mini soles, pero en su lugar tendría miles de Ether Sun Cores que emiten el mismo brillo, pero solo ocupan el espacio de un pequeño punto en su almacenamiento espacial. Jajaja, finalmente voy a ser rico. Jack deliró mientras imaginaba el resultado. Dicho y hecho. Estiró su sentido mental a su rango máximo, que era mucho mayor que antes, y comenzó a desviar todo el Ether dentro de su dominio. En cuestión de segundos, una enorme corriente de éter convergió en un punto, comprimida sin piedad por la abrumadora fuerza mental de Jack. Esta hazaña se debió no solo al crecimiento explosivo de sus estadísticas y niveles de cuerpo espiritual, sino también a su nueva clase de alma. El pasivo afinidad con el éter le dio una mayor conciencia y control del éter, al mismo tiempo que aumentaba el poder y disminuía el tiempo de reutilización de sus hechizos de éter. En menos de 20 segundos nació un nuevo Ether Core. En comparación con su primer Ether Core, que tardó días en completarse, había mucho que celebrar. Luego se tomó algunas horas para redactar los símbolos de éter requeridos, el 98% del tiempo se dedicó a este hechizo de conversión de energía y materia. Después de lanzar cada hechizo una vez, su pasiva lanzamiento instantáneo de clase de alma entró en juego, lo que le permitió lanzar instantáneamente todos los hechizos con una compresión no mayor que una línea de sangre de grado 1. El primer Ether Sun Core se completó unos segundos después. Núcleo de éter solar, un punto. En este punto, el Ether Sun Core tenía una densidad tan baja que no servía de nada. El Ether Core acababa de ser creado y la efectividad de los Ether Symbols se limitaba al poco Ether que podían extraer pasivamente de su entorno. Esto fue suficiente para un poco de luz, pero ni mucho menos lo que necesitaba Jack. Luego, Jack repitió el procedimiento tantas veces como fuera necesario y, unas 36 horas después, tenía más de 4000 núcleos de Ether Sun listos para el siguiente paso. También había creado 2000 núcleos de éter adicionales, a los que acababa de agregar el símbolo de conversión de energía. Tenía la intención de convertirlos en sus plantas de éter en los años venideros. Plap, plap, plap. Ja que casi podía escuchar los miles de núcleos de éter cayendo en el plasma de la estrella,
pero sabía que solo estaba sucediendo en su cabeza. Estos núcleos de éter estaban hechos de nada más que éter, por lo que no tenían sustancia. En realidad tampoco los había dejado caer, pero los estaba controlando desde una distancia segura con su telequinesis después de dejar su huella mental en ellos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar. Debería ser más rápido de lo que piensa, puede que se sorprenda. 11 se rió al recordar una anécdota. En el universo espejo, de ninguna manera eres el único etéreo al que se le ocurrió esta idea. De hecho, cualquiera que pueda acercarse lo más posible a una estrella probablemente haya pensado en ello. Sin embargo, la codicia de algunos los ha llevado demasiado lejos por este camino hasta el punto en que han consumido estrellas y luego galaxias enteras para hacer crecer sus núcleos de éter. En algún momento, la falta de estrellas comenzó a amenazar la supervivencia misma de la especie en muchos planetas y el oráculo tuvo que intervenir. Hoy en día esto está altamente regulado y el oráculo condena enérgicamente esta práctica cuando se lleva a cabo sin tener en cuenta los planetas habitables o habitados cercanos. Necesitas un permiso para recolectar una estrella referenciada, y debe saber que mientras use su brazalete, el sistema Oracle ve lo mismo que usted. Esto significa que incluso si descubre una nueva estrella, se hará referencia a ella en la base de datos al mismo tiempo. Fóllame. ¿Debería esperar ver a la policía en mi isla cuando salga del cubo rojo al final de la prueba? Jeje, quién sabe. Unos minutos más tarde. Tus núcleos de Ethersun deberían estar listos. Tire hacia arriba. 11 le recordó de la nada. ¿No es un poco temprano todavía? Solo han pasado unos minutos. Un ceño de perplejidad se formó en el rostro de Jack. Recuerda lo que sucedió cuando sumergiste tu Ethersun Core en ese mini sol. Solo tomó unos momentos. Si desea poder controlar estos núcleos de Ethersun sin estar a miles de kilómetros de distancia, es mejor que no los saque demasiado tarde. Los núcleos de éter regulares, por otro lado, puedes dejarlos en remojo en el plasma un poco más. Bien. No hará daño echarles un vistazo. Jaque concedió a medias. Con un pensamiento, recordó los miles de núcleos de Ethersun sumergidos e inmediatamente fue golpeado por una ola de radiación. Había subestimado el poder de todos esos Sun Cores reunidos. Los guardó todos en su almacén espacial y luego se quedó con uno para inspeccionarlo. Es bastante cálido y brillante, pero aún puedo tocarlo sin mucho esfuerzo. Jaque concluyó unos segundos después. Luego le agregó a 11, mira, al final los eliminamos demasiado pronto. Che, un poco de precaución nunca le hace daño a nadie. 11 se chupó los dientes, o al menos así era como imaginaba que reaccionaría su holograma si se paraba frente a él. Jaque procedió a empapar los núcleos de Ethersun nuevamente, y unos minutos más tarde finalmente estaba satisfecho con los resultados. Para su entrenamiento durante los próximos meses, esto sería suficiente. Mientras tanto, dejó que los núcleos de éter siguieran absorbiendo el calor de la estrella. Aburrido de la espera, comenzó a hacer Ether Cores nuevamente, arrojándolos al océano inmediatamente después de completarlos. Unos días más tarde. ¿Soy solo yo o se está poniendo un poco más frío? Jack dijo de repente mientras abría los ojos con un mal presentimiento. Cuando vio el tenue brillo de la estrella debajo de él, su rostro quedó en blanco por el horror, todo su cuerpo estalló en un sudor frío. ¿He esto? ¿Qué he hecho? 11, ¿por qué no me advertiste? Jaque preguntó en pánico. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora eres el orgulloso propietario de 11.638 núcleos de éter de nivel 5. Eso significa que su densidad de éter está entre 100.000 y 1 m. Con esto, podrás enviar tantos hechizos de éter como quieras, pero solo después de que tu cuerpo y tu alma se acostumbren a la densidad. Este será un buen entrenamiento para ti. También puede usarlo para actualizar su purgatorio o como fuente de energía para todo tipo de cosas de alta tecnología del universo espejo. Deberías agradecerme. Pero este sol. Esa no es nuestra preocupación. Esta estrella estará bien. Tal vez. Pero debido a la jaula de maná erigida por Aurae alrededor de Wanot, la temperatura del planeta no disminuirá en el corto plazo.
El proceso llevará algunos años. Aurae no te detuvo, así que considera que tuviste su bendición. Pero aún, el otrora deslumbrante sol ahora era solo una roca opaca y fría, al menos en la superficie. Según 11, el núcleo donde se estaba produciendo la fusión termonuclear aún se estaba fortaleciendo. Después de algunos meses o años, la estrella volvería a brillar. Mientras tanto, los nativos de Wanoth tendrían que cubrirse. Capítulo 767. De todos modos, supongo que cumplí con mi objetivo previsto. Jack empujó sus dudas de su mente, luego invocó su crucero estelar del purgatorio una vez más, encendió los propulsores y salió disparado directamente hacia Wanoth. Podría haber ingerido los metales mágicos en el acto, pero temía que la predicción de 11 se hiciera realidad y se quedara atrapado fuera de la atmósfera del planeta. Estaba bien si estaba solo, pero acababa de reunir a todos los nerds de Mirtarian en preparación para una batalla de vida o muerte, y como líder y organizador tenía que estar allí o no sería capaz de mirarlos a la cara. Cara en su próxima reunión. Unos momentos después, el planeta Wanoth, pero más importante aún, la gigantesca silueta de Aurae, entró en su campo de visión. Mirando en silencio a la supertormenta de Maná, Jack sugirió de repente. Hola 11. ¿Qué pasa? ¿No crees que podría hacer lo mismo con esta supertormenta de maná que le acabo de hacer a esa estrella? Un símbolo de éter de conversión de maná debería ser pan comido al lado, ¿verdad? 11. Puedes intentarlo, pero no funcionará. En última instancia, esa supertormenta de maná y esas nubes negras pertenecen a Aurae. Dudo que te permita destruir su creación con impunidad, o esta ordalía ya no es relevante. Pero, ¿cómo puedo saberlo sin intentarlo? Entonces inténtalo. 11 suspiró, sin dudar del resultado. Jaque confiaba en el juicio de 11, por supuesto, pero a veces había que ver el resultado en persona para estar completamente convencido. Unos segundos después, nació un nuevo Ether Core que se veía un poco diferente de los demás. Con un pensamiento, lo dirigió hacia Mana Superstorm y el Ether Core desapareció en el interior. Jaque esperó pacientemente con la respiración contenida, pero unos segundos después su vínculo mental se cortó. ¿Qué sucedió? Sus ojos se abrieron bruscamente. Ni idea, probablemente un hechizo inverso. Esta supertormenta de maná contiene millones de variaciones correspondientes a diferentes hechizos. Sería increíble si no hubiera uno para convertir Ether en mana. Al arrojar ese Ether Core allí, probablemente ayudaste a que la tormenta creciera un poco. La cara de Jack se puso fea cuando se dio cuenta de que había hecho todo esto por nada. Te lo dije, jeje. 11 se rió sin piedad en su cabeza. El ego de Jack se disparó y su vanidad mirtariana inmediatamente entró en la refriega. Me niego a creer que no puedo destruir esta tormenta de maná si cultivo un núcleo de éter lo suficientemente fuerte. Basta. 11 lo detuvo con una voz exasperada. ¿Qué pasa si creo un mana core directamente? Olvídalo. Eso tampoco funcionará. Jaque se devanó los sesos en busca de una solución, pero al final se vio obligado a darse por vencido. Había muchas formas de deshacerse de esta tormenta de maná, pero cada una requería un nivel de poder y técnica que aún no tenía. Algunos planes parecían viables, pero eso era solo porque no sabía de qué era realmente capaz esta tormenta. No importa, volvamos a Wanoth entonces. Dijo sin alegría, algo desanimado. Todavía mostró a Aurae con el dedo medio, en sentido figurado, haciendo que 11 sudara profusamente, pero la entidad colosal continuó ignorándolos. ¿Quién sabe si captó el mensaje? Resoplando, activó su Oracle Shield, luego cruzó la Mana Storm en la dirección opuesta. Una vez que Jack se fue, los 6 soles relámpago que servían como los ojos de Aurae resplandecieron más como si finalmente pudieran expresar su ira. Este terrícola seguro que es impertinente. Si no fuera por las reglas que me puse, te habría enseñado a tratar a tus mayores con respeto. Luego, el diseñador antiguo volvió su atención al planeta, olvidándose de esta hormiga insignificante que era solo un jugador entre millones.
Un rato después, Jack descendió del cielo con una explosión supersónica, aterrizando sobre su escondite subterráneo y generando un cráter de varios metros de diámetro, así como una onda expansiva ensordecedora. Jack, finalmente estás aquí. ¿MMM? Jake se sorprendió al reconocer voces familiares. Volteando la cabeza, vio a dos bellezas con armadura, su cabello rosa hasta los hombros flotando en el viento detrás de ellos. Su piel había adquirido un saludable bronceado y se veían mejor que nunca. Su aura también era mucho más imponente que al comienzo de la prueba. El cabello y los iris de ambas hermanas aún eran rosas, pero ahora había sutiles diferencias entre ellas. El cabello de Enye tendía más hacia el rojo, mientras que el cabello de Esya tendía hacia el blanco. Estaba claro que sus experiencias recientes y las nuevas Soul Classes habían cambiado algunas cosas. ¿Enye? ¿Esya? ¿Ya estás aquí? Pensé que estabas en un barco perdido en el océano. Jake levantó una ceja desconcertado. Esya se rió alegremente, abrazándolo con valentía y besándolo en la mejilla antes de que pudiera reaccionar. Porque te extrañamos. Cuando se recuperó de su sorpresa, Enye saltó hacia él y le dio un beso en la otra mejilla. Confundido y nervioso por su descaro y la mirada tierna que le estaban dando, Jack soltó torpemente. ¿Tu padre sigue insistiendo en este matrimonio? ¿Qué? ¿No podemos darte un abrazo y un beso después de 3 meses sin vernos? Enye se rió entre dientes mientras retrocedía 2 pasos. Luego lo miró de pies a cabeza y dijo con seriedad, tu poder ha aumentado nuevamente. Pensé que me estaba poniendo al día, pero siento que me estoy quedando atrás. Esya también dejó de molestarlo y lo observó con atención. Jake estaba en su forma humana miniaturizado en este momento y aunque un humano normal no notaría la diferencia, cada célula de su cuerpo estaba llena de poder. Su rostro mostraba el mismo abatimiento que Jack tenía frente a Aurae antes. Ahora era su turno de tener confianza. Y todavía no has visto nada. Sonrió enigmáticamente. Espera unos días y entenderás por qué. Ah, ahora que lo pienso, también tengo regalos para ustedes dos. Los ojos de ambas hermanas se iluminaron con la palabra regalo. Esperaban souvenirs locales, pero se quedaron sin palabras cuando lo vieron invocar miles de Ether Cores y Ether Sun Cores en el cielo. Puedes elegir uno de cada uno. Jake dijo generosamente, como si esta fortuna no significara nada para él cuando una semana antes hubiera preferido soportar 1000 torturas antes que separarse de su único Ether Sun Core. ¿De dónde conseguiste esto? Esya tartamudeó, su mandíbula aún colgando hasta el suelo en estado de shock. Los hice yo mismo usando el sol de Wanot. Respondió con orgullo. Nunca adivinarás a quién conocí. Las 2 hermanas ardían de curiosidad, pero sabían que él las haría languidecer hasta que no pudieran soportarlo más antes de que soltara los frijoles. En lugar de caer en su juego, optaron por centrarse en los núcleos de éter que tenían encima. Quiero este y este. Tomaré este y ese de allí. Excelente opción. Jake se encogió de hombros mientras llamaba a los otros núcleos de éter a su almacenamiento espacial. Después de compartir brevemente sus aventuras entre ellos, preguntó. Además de ti, ¿ha llegado algún otro miembro? Solo Peter, pero el primer lote debería estar aquí pronto. Enye informó de manera confiable. Lucía y los demás no llegarán hasta mañana. Vincent y Sigmar en 2 o 3 días. Gerulf y Rogen probablemente dentro de una semana. Will. Todavía no hay noticias. Espero que no le haya pasado nada. La presencia de Sigmar fue edificante. En cuanto al silencio de Will, no había nada que pudiera hacer a menos que fuera a verlo personalmente, pero Jack tenía otras cosas de que preocuparse. Luego, el trío buscó a Peter, que estaba recogiendo hongos en el bosque sospechosamente. Oye, hombre. Prueba este hongo. Está bueno. El adicto con aspecto de emo los recibió en chancletas con una canasta de mimbre en la mano, viviendo su mejor vida. No, pero gracias de todos modos. Jake se negó con una cara rígida. Las 2 hermanas ni siquiera le dieron una mirada, resoplando mientras giraban la cabeza hacia diferentes lados en lugar de devolver el saludo del jugador drogado.
Luego, Jack acompañó a las dos hermanas y a Peter a su guarida subterránea y les presentó a Aisling, su hermana y Ginny. Tal vez fue el sexto sentido femenino, pero Dhampir Sakeves y las dos hermanas inmediatamente sintieron un tremendo peligro cuando se encontraron, como si su lugar en el corazón de Jack estuviera amenazado. No debemos permitir que esta mujer se acerque a Jack. Ella susurró telepáticamente a su hermana mayor. Ella inmediatamente asintió ante la sugerencia con demasiado entusiasmo. Peter, por otro lado, estaba encantado de conocer a Ginny e inmediatamente le preguntó si podía producir algo de polvo como el duendecillo de Peter Pan. Al verlo molestar al hada avergonzada que no sabía dónde esconderse, Jack le dirigió una mirada de simpatía. Luego de charlar un poco con el resto del grupo volvió a la sala mágica para entrenar con las dos hermanas que querían acompañar a él. Planearon usar el calor de sus Ether Sun Cores para cultivar sus propios Fire and Light Cores. Hake dispuso varias docenas de núcleos de Ether Sun a su alrededor, luego vació su almacenamiento espacial de todos sus materiales de lujo, una pequeña montaña de metales invaluables amontonándose ante él. Vaya. ¿Robaste un banco? Ella silbó con admiración con dólares en los ojos. Eso supera la cantidad de tesoros que hemos robado durante nuestra carrera pirata. Murmuró Enge para sí misma, algo apenada por haber perdido en ese frente también. Luego, ante sus ojos boquiabiertos, Jack procedió a masticar la pila de tesoros, viendo con impotencia como una fortuna mayor que la suya se hundía en el estómago de un solo hombre. Capítulo 768. Crujir, crujir. Hake procedió a masticar y engullir sin emociones la montaña de metal frente a él. Había apagado la miniaturización y con todos esos Ether Sun Cores, su cuerpo incandescente de más de 5 metros de altura brillaba con una luz blanca y un calor abrasador. En este estado, era imposible que estos metales no se fundieran. Orichalcum rápidamente se volvió tan suave como un malvavisco, mientras que Adamantiem, conocido por su indestructibilidad, se derritió como todo lo demás. Una vez que su estómago estaba lleno, Jack tomaba un breve descanso y se concentraba en canalizar todo ese calor y energía hacia su estómago, convirtiendo su sistema digestivo en un superhorno. Lentamente, los metales se disolvieron, pasando a través de los poros de su intestino delgado a su torrente sanguíneo y luego a sus células. El orichalcum, sólido, resistente a las variaciones de temperatura y excelente conductor de magia, comenzó a penetrar en las neuronas de su cerebro, las paredes de sus vasos sanguíneos, sus músculos y hasta en cierta medida sus huesos. El mithril, también muy duradero y capaz de detectar el mal, se licuaba mucho más fácilmente, fusionándose con sus células sin dificultad. El adamantiem, virtualmente indestructible, se fusionó con su esqueleto, garras y dientes, y en menor medida con el resto de sus células, haciéndolo cada vez más irrompible. Los otros materiales mágicos de su colección que Jack había comprado o robado se fusionaron aún más fácilmente en sus células, brindándole beneficios desconocidos. Sasnite, Magnasi, Oranium, Asix, Tuscaltect. Tantos materiales cuyos nombres había aprendido recientemente y que había decidido incluir en su dieta para optimizar sus probabilidades de éxito. Antes de darse cuenta, a medida que sus huesos, dientes, músculos y órganos se fortalecían, la velocidad a la que engullía la montaña de metales solo aumentó. El adamantiem que parecía tan difícil de morder de repente no le dolía tanto los dientes y los ciclos consecutivos de masticar y digerir se hicieron cada vez más cortos. Las dos hermanas se quedaron sin palabras por esta fiesta inusual y su incredulidad solo crecía con cada hora que pasaba. Hake no era consciente de ello, pero desde su punto de vista podían ver claramente que su tamaño y peso aumentaban. Al principio, la pila de metal era casi tan alta como él, pero después de unas horas solo le llegaba a la cintura cuando solo había comido el 20% de ella. Al mismo tiempo, la roca fundida bajo sus pies comenzó a comportarse frenéticamente, cambiando su estado de materia rápidamente bajo la influencia de fuerzas invisibles. A veces, un arco eléctrico destellaba en el aire y luego desaparecía inmediatamente como si nunca hubiera existido. Las dos hermanas sabían muy bien que tenían que entrenar aún más duro si querían tener alguna esperanza de atraparlo, pero en ese momento estaban fascinadas con el espectáculo.
Verlo evolucionar ante sus propios ojos en algo incomprensible era un espectáculo raro que no podían perderse. Por fin, un tiempo indefinido después, Jack extendió la mano y tomando solo aire se dio cuenta de que se había comido toda la pila. Se sintió un poco inquieto por un momento, pero pronto sintió los cambios dentro de su cuerpo y luego de sumergirse en el magma, cerró los ojos, entrando en un trance muy profundo. Pasaron las horas y las dos hermanas también comenzaron a entrenar, absorbiendo el calor y la luz de los núcleos solares de éter para nutrir sus propios núcleos de luz de fuego. Jake permaneció inmóvil todo el tiempo, perdiendo por completo la noción del tiempo y la realidad. Mientras los tres entrenaban, los Mortharian Nerds comenzaron a aparecer solos o en grupos, pero sin Jack para recibirlos en la superficie, solo podían establecer un campamento en el desierto, varios kilómetros por encima de él. La pareja de Goblins, Sword y Nis, fueron de los primeros en llegar con un escuadrón de Hobgoblins pertenecientes a una tribu que habían rescatado. Entre el primer lote, también había humanos como Epais, Nikela, Engranas the Bold, Callie y su hermano Cal que parecían haberse recuperado de las heridas de su alma, etc. En el segundo lote, llegó Lucía con su ejército de caballeros y dragonids. El impacto de sus pasos sacudió la tierra y el campamento improvisado de los primeros Mortharian Nerds pronto estuvo listo para la guerra. Solo cuando reconocieron a la resplandeciente guerrera rubia, finalmente se relajaron. Lucía se sintió terriblemente molesta por no poder encontrarse con Jack de inmediato, pero sin Gerulf u otro Quintarian sería una pérdida de tiempo a menos que estuviera dispuesta a perforar la corteza terrestre durante varios kilómetros. Al final, no tuvo más remedio que dar la orden de montar el campamento y tener paciencia. En el tercer lote, una presencia abrumadora estalló sobre ellos, una sombra gigantesca que se extendió por el bosque durante más de medio kilómetro. Mirando hacia arriba, sus mandíbulas cayeron al suelo al ver un enorme dragón negro del este. En comparación con la apariencia de Lucía y su ejército, los miembros ordinarios estaban en un estado de pánico total. Si no fuera por las potencias como Epais, Ingranus y Lucía, su grupo se habría dispersado a los cuatro vientos sin mirar atrás. Muy pocos de ellos habían visto la aparición de Sigmar en persona, pero Epais era uno de ellos. Al reconocer al hombre de cabello negro en el cielo, una sensación de inmenso alivio cruzó su rostro, y luego volvió rápidamente a la conducta fría y tranquila de un asesino. Una vez que se reveló su identidad, el pánico inicial fue reemplazado por euforia y Sigmar y su dragón se mezclaron con el grupo a la perfección. Cuando Epais les dijo a los demás quién era Sigmar y de lo que era capaz, su admiración se convirtió en respeto. Sigmar ya no existe. Ahora solo llámame Had. El joven sonrió amablemente. Mientras hablaba con ellos, se sorprendió de no ver a Jack, el motivo de su venida. Cuando Lucía repitió el mensaje de Tyr, una expresión extraña apareció en su rostro. Dirigió su mirada a la tierra y la comisura de sus labios se curvó ligeramente. No tendrás que esperarlo mucho más. Está despierto. Had anunció con una voz enigmática. Asterisco 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 asterisco. Kilómetros bajo tierra, un repentino rugido de risa resonó, una aura opresiva inundó la cámara de magma donde se alojaban Jack y las dos hermanas. Cerca del corazón de la formación Ethersun Cores, un gigante de 6 metros levitaba dentro de la lava, el magma en el que había estado sumergido segundos antes formaba una esfera vacía a su alrededor, como si una pared sólida le impidiera acercarse a este humano. Cuando Jack inspeccionó su estado de oracle, una sonrisa de éxtasis iluminó su rostro. Divinidades perdidas, lávense el cuello por mí, porque es hora de vengarse. Esta vez, veremos quién huye con el rabo entre las piernas. Grado 10 Gold Mortharian Bloodline, nivel 4. Gold Mortharian Body el 4, la robustez de un Quintarian, combinada con el intelecto de un Eltarian, el instinto de lucha de un Myrmidian y algo más. Las habilidades físicas y cerebrales son 32 veces, 8 veces en el 3, mejores que las de un humano normal, pero sin las limitaciones. Nuevo. Tus huesos, dientes y garras son 320 veces más fuertes que los de un humano normal. Tus habilidades digestivas te permiten digerir casi cualquier cosa en poco tiempo. Sus células ahora pueden almacenar, purificar y absorber pasivamente la energía ambiental, incluido el calor,
la radiación y el éter, así como la materia, tierra y metal, para fortalecerse gradualmente o reutilizarla más tarde. En cada nivel adicional, se duplicarán las capacidades físicas y mentales, así como la velocidad de progresión, la tolerancia al calor, la presión y la radiación. Cuerpo de espíritu de Mirtarian dorado el Biel 4. El cuerpo de espíritu de Eltarian solidifica el cuerpo de espíritu y fortalece las habilidades de éter de Quintarian al agregar telequinesis. El cuerpo espiritual de un Mirtarian es 24 veces mayor, 12 veces en el Biel 3, que el de un humano normal y tiene un instinto natural que le confiere una forma de precognición. El Spirit Body también puede absorber pasivamente una cantidad decente de energía ambiental, incluyendo calor, radiación y éter, y materia, tierra y metal, para fortalecerse. Estas facultades se duplican en todos los niveles. Gold Mortharian Soul el Biel 4. Atributo fuerte de fuego, tierra, metal, luz, radiación, promedio de atributo fuego, tierra, metal y luz en el Biel 3, y ligero atributo de rayo. Capaz de alimentarse del éter contenido en el calor, la tierra, el metal, los rayos o la radiación para sobrevivir y fortalecerse. Habilidades de línea de sangre de éter emoticono cara sonriente. Crecimiento acelerado de Golden Mortharian el Biel 4. Estrechamente relacionado con la positividad, la determinación, el orgullo, la lucha y la ira. El efecto se duplica con cada nivel. Codificación automática, ya no hay límites para las estadísticas de Ether, ya que el Ether se comprime constantemente para hacer espacio. Sin embargo, el costo en Ether requerido para aumentar las estadísticas rápidamente se volverá exponencial. Ya no se recomienda usar el éter codificado por el dispositivo Oracle para aumentar las estadísticas de éter si el nivel de codificación no coincide. Tributo de éter y alma, un enemigo derrotado entregará una fracción de su éter y su alma al poseedor de la línea de sangre, ya no es proporcional al nivel de amenaza, punto. Guerrero Gold Mortharian Trans el Biel 4, como resultado de las emociones mencionadas anteriormente y la voluntad de vencer en la batalla. Las estadísticas del cuerpo aumentarán temporalmente en un 400.800%, 200 a 400% en el Biel 3. El efecto se duplica con cada nivel. Spiritual Gold Mortharian Trans el Biel 4, al calmar la mente a través de la meditación, es posible amplificar las estadísticas mentales, así como la calidad del cuerpo espiritual de 400 a 800%, 200 a 400% en el Biel 3. El efecto se duplica en todos los niveles. Spiritual Gold Mortharian as el Biel 4, al activarse, es posible analizar a los oponentes para comprender sus debilidades físicas, mentales y etéricas. Pasivamente, es posible ver el éter y otros elementos sobrenaturales a cierta distancia sin pasar por la percepción extrasensorial del cuerpo espiritual. El ojo ahora es capaz de aprovechar y canalizar el poder de los hechizos de cuerpo espiritual y alma, así como cualquier hechizo basado en energía. Nuevo. Con cada nivel adicional, será posible obtener más información. Piel de piedra dorada el Biel 4. El cuerpo puede soportar altas temperaturas y radiación, incluyendo alta presión y fricción. La piel puede alternar entre un estado rocoso o metálico según se desee y su grosor también puede modularse para formar diferentes apéndices o armas. También es posible alterar esta estructura metálica en cualquier metal previamente digerido. Nuevo. Tolerancia al calor y la radiación el Biel 4. La temperatura corporal ya no está fijada en 37 grados centígrados y puede soportar una temperatura interna mucho más alta y más baja sin apagarse. Manipulación de la tierra y el acero el Biel 4, incluyendo todos los minerales, metales, átomos y rastros inorgánicos encontrados en el suelo del planeta natal de Quintar, así como todos los metales y materiales digeridos previa o posteriormente. En el Biel 4 ahora puedes doblar rocas, cantos rodados y acero a tu voluntad, incluidos los metales mágicos digeridos. La delicadeza del control y la percepción se duplica en todos los niveles. Nuevo. Manipulación de la gravedad del Biel 1, derivado de la manipulación de la tierra y el metal, puede aumentar o disminuir la gravedad hasta 10 veces a través de su cuerpo espiritual. Nueva, manipulación de magnetismo el Biel 1, derivado de la manipulación de metales, puedes controlar los campos magnéticos a tu alrededor hasta cierto punto.
Nuevo, Lightning Manipulation LVL 1, derivado de la manipulación del magnetismo y el calor, ahora puedes controlar los rayos hasta cierto punto. Nuevo, Lightning Tolerance LVL 1, tolerancia a la electricidad ligeramente aumentada. Nuevo, artefacto mágico LVL 4, al digerir todos estos materiales mágicos, tu cuerpo se ha convertido en un conductor mágico ideal. Tu tolerancia al éter, mana y cualquier otro tipo de energía primordial se multiplica por 16. El control de cualquier tipo de energía primordial se facilita en tu propio cuerpo. Control de calor y radiación LVL 4. Es posible excitar y enfriar térmica y energéticamente cualquier objeto, incluido el propio cuerpo. En LVL 4, ahora puede realizar manipulación avanzada de calor y radiación. La delicadeza del control y la percepción se duplica en todos los niveles. Telequinesis LVL 4. Es posible controlar objetos de forma remota a través del Spirit Body. En cuerpo espiritual y cuerpo físico equivalente, solo es posible ejercer el 400%, 200% en el LVL 3, de la fuerza del cuerpo físico. El control ya no se limita a acciones simples. El efecto se duplica en cada nivel. Curación acelerada LVL 4. Es posible curar incluso las heridas más letales e incapacitantes enterrándose bajo tierra en un espacio cálido. En el nivel 4, la habilidad de regeneración pasiva opera sin necesidad de enterrarse. Esta recuperación pasiva ahora puede regenerar extremidades y ya no se descarta. Dependiendo del entorno, la tolerancia del cuerpo al calor, la radiación, la tierra, el metal, la tierra, los rayos. Espíritu de venganza, después de una derrota, y si la voluntad del anfitrión no ha vacilado, la línea de sangre se verá muy estimulada. Capítulo 769. Boom. La esfera de vacío que repelía la lava en la que flotaba se expandió salvajemente y el magma dentro de un radio de 60 metros se desintegró en éter, antes de ser absorbido rápidamente por sus células hambrientas, su éter y Rega Core. El cuerpo marchito de Jack comenzó a hincharse de 6 metros a 7, 8, 10, 15, antes de alcanzar un máximo de 18 metros de altura. Luego, las fabulosas habilidades de digestión de sus células se activaron y su cuerpo comenzó a encogerse mientras su aura se elevaba. Después de recuperar su altura anterior, sofocó la agitación de su línea de sangre e inició la miniaturización, recuperando su apariencia y constitución atractivas. Luego, Jack salió volando silenciosamente del lago de magma y aterrizó frente a las dos hermanas congeladas. El hombre frente a ellos exudaba una presencia majestuosa, una sensación de poder compacto que los instaba a someterse a su mirada. En la superficie, no parecía haber cambiado mucho, pero para los evolucionadores con sentidos agudos como ellos, todas esas pequeñas diferencias eran sorprendentes. El Jack ante ellos ya había regresado a su apariencia humana ordinaria, pero su apariencia parecía aún más pulida que antes. No era el tipo de belleza de la que se enorgullecían esos modelos andróginos y sin barba, sino una belleza varonil que inspiraba masculinidad y fuerza. Sus músculos no estaban ridículamente desarrollados, pero eran duros como el acero y apenas podían creerlo, pero su piel y cabello parecían brillar como si no fuera un ser humano real de carne y hueso, sino una estatua de metal. Sus iris eran de oro puro, superando el amarillo dorado de su línea de sangre mirmidiana original, y su brillo nunca dejó de brillar. Su cabello aún era plateado, pero su brillo era comparable al del misil. Los pocos hilos de oro que salpicaban su cabello también superaban el brillo del oro puro. Sus garras y dientes eran como diamantes puros, el brillo de la luz que brillaba en el más mínimo movimiento atraía inconscientemente el ojo. Aún más impactante, su cuerpo estaba envuelto en un tenue halo de luz y energía. A la luz del día, bajo el sol, un humano común no lo notaría. Pero en medio de la noche, Jack definitivamente aparecería fluorescente, como un dios celestial disipando la oscuridad. ¿Qué tan poderoso se había vuelto? Esa era la gran pregunta que tenían en mente las dos hermanas. Si pudieran ver el estado del oráculo de Jack, habrían obtenido su respuesta y los habría traumatizado durante mucho tiempo. Nivel del cuerpo espiritual, 34 y GT, 38, digitalizado. Especie, Mirtarian dorado. Físico, cuerpo dorado de Mirtarian LVL 4. Altura, 4, 21 y GT,
6, 17 metros. Peso, 3564 y GT, 12.046 kilogramos. HP, 212.000 y GT, 928990, regeneración, 9344, 6 HP, S. Clase de alma, Rune Adorest. Fuerza, 1.2384 y GT, 5.4489, 6. Agilidad, 6.714, 5 y GT, 29.543, 8. Constitución, 212.00 y GT, 9.2899. Vitalidad, 1.5950 y GT, 7.0216. Inteligencia, 6342 y GT, 2.7748. Percepción, 13.251, 4 y GT, 5.7986. Percepción extrasensorial, 6797 y GT, 29.855. Suerte, 51 y GT, 207. Referencia para un humano adulto desempleado nivel 1, HP, 10, estadísticas, 1. Estadísticas de éter, 3686 y GT, 3815. Núcleo de éter, 5620 y GT, 5719 puntos. Núcleo de Reiga el Biel 1 y GT, 2. En primer lugar, lo que más llamó la atención al ver las estadísticas de Jack fue su peso. Si antes pesaba el peso de un gran sedán, ahora pesaba más como un autobús. Si no tenía cuidado, cada uno de sus pasos podría aplastar rocas, mientras que la carrocería de un automóvil se derrumbaría si tropezara con él. Su altura no había aumentado a pasos agigantados, pero Jack supuso que eso se debía a que había priorizado la calidad sobre la cantidad. Si hubiera elegido consumir miles de toneladas de roca ordinaria hasta alcanzar su punto de saturación, sin duda se habría vuelto mucho más alto, pero su grado de línea de sangre no habría mejorado. Lo siguiente que se destacó fue que todas sus estadísticas al menos se habían cuadruplicado. La pasiva de su Mortharian Body fue, por supuesto, el principal culpable, pero los 3 niveles adicionales de su Spirit Body, que combinados con las bonificaciones de atributos de su Soul Class, también tuvieron un impacto sustancial. No estaba claramente establecido en el estado del oráculo, pero dado que había asimilado la línea de sangre vesquiriana de Tem en la suya, también poseía el cuerpo de la suerte y su poder estaba alineado con el de su cuerpo de Mirtarian. Era una estadística corporal que progresaba lentamente, pero con esta actualización de línea de sangre, definitivamente se sentiría la diferencia. Sus Ether Stats y Ether Core también habían aumentado un poco en los últimos días, mientras que Reiga Core, o más exactamente, Reiga Assemble, había acumulado suficiente Reiga para avanzar al nivel 2. Ahora estaba produciendo suficiente Reiga todos los días para lanzar docenas de hechizos con potencia de fuego similar a C4. Insignificante en comparación con sus otras habilidades, pero el poder de estos hechizos podría aumentarse aumentando artificialmente su densidad de éter a través de su núcleo de éter. Más importante aún, Reiga Core no era un sumidero de Reiga inaccesible del que solo podía recuperar las migajas. Aunque la mayor parte del Reiga producido se usó para nutrir el símbolo Reiga, todo el Reiga acumulado a lo largo del tiempo en el Reiga Core estaba disponible para él. Después de varios días, la cantidad de Reiga almacenada representaba un peligro para la mayoría de los jugadores si se usaba con prudencia. Terminada su inspección de estado, Jack finalmente se dio cuenta de que las 2 hermanas estaban paralizadas mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Me extrañaste tanto? Se rió con frialdad, antes de levantar abruptamente la cabeza hacia el techo. Ya están aquí. Cuando los ojos de Mirtarian de Jack se asomaron a través de kilómetros de roca, su mirada se encontró con la de otro hombre. Al reconocer al jugador que lo miraba desde la superficie, una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Voy a volver a la superficie a buscar a los demás. ¿Quieres venir conmigo? Jaque se ofreció a las 2 hermanas. Preferiría seguir entrenando un poco más. Ella declinó con una cara amarga. Igualmente. Enya estaba más tranquila, pero su rostro estaba un poco rígido. Jaque podía sentir que algo los estaba molestando, pero pensó que era mejor no interferir. Está bien.
Dejaré los núcleos de Ether Sun a tu disposición. Ambas hermanas asintieron mecánicamente, sus mentes en otra parte. Luego, una vez que Jake se fue, el desánimo que estaban tratando de no mostrar estalló de repente. Angie acarició el cabello de su hermana pequeña para animarla, pero por su mirada conmocionada, estaba claro que ella también necesitaba animarse. Ya no podremos alcanzarlo. Ella declaró con convicción en su voz. Tienes razón, no podemos. Pero es por eso que él es nuestro líder. Incluso si no podemos competir, aún podemos luchar junto a él o al menos aliviarlo de parte de su carga. Oye, ¿crees que es más fuerte que papá? La hermana pequeña preguntó con un toque de schadenfreude en sus ojos. Angie, que estaba pensando en cómo podría mejorar su entrenamiento, de repente volvió a la realidad. Trató de comparar el aura de Jake en este momento con la de su padre la última vez que lo vieron y descubrió que no podía dar una respuesta de inmediato. Su padre, Firune, ya había completado 4 ordalías hace un año, y como archimago de fuego de Ega, sus estadísticas superaron con creces las de los evolucionadores ordinarios en su primera ordalía. Además de ser una maga talentosa, Firune era inteligente, experimentada y ambiciosa. Era un guerrero sobresaliente que podía adaptarse y responder a todo tipo de oponentes, lo que garantizaba que sus índices de ordalía estarían en la cima del grupo. Pero, ¿qué pasa con el aura que las dos hermanas habían sentido antes? Bueno, si su padre no hubiera completado una prueba o dos desde entonces, estaban bastante seguros de que el resultado de su duelo no sería agradable. De todos modos, entrenemos. Obtendremos nuestra segunda clase de alma después de la batalla contra Lost Veneris y Laudark Vicky, con suerte, eso desbloqueará algunas opciones nuevas. Exclamó Angie, su buen humor restaurado. ¡Hurra! Asterisco 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 asterisco. Mientras las dos hermanas se recuperaban de esta montaña rusa emocional, Jake asomó la cabeza del suelo en medio del desierto. Cuando giró la cabeza, su mirada se encontró con cientos de tiendas de campaña. Los miembros normales tenían tiendas ordinarias, incluso rústicas como Sortinis, pero algunos como Sigma residían en una fortaleza tan grande como la sede del clan Dracul. Su dragón negro estaba envuelto alrededor de una fortaleza de acero, profundamente dormido. Sus ronquidos resonaban con fuerza, su respiración levantaba impresionantes ráfagas de viento. Debido a su nueva mascota, el ex gran maestro de fluidos se vio obligado a establecer su morada fuera del campamento. Los Mortharian nerds cercanos se sorprendieron cuando vieron aparecer a Jake, al principio pensando que era un ataque enemigo, pero cuando lo reconocieron, una sonrisa encantada iluminó sus rostros. Hola jefe, ¿cómo estás? Oiga jefe, eche un vistazo a mi nueva técnica. Jake saludó a todos pacientemente, intercambiando algunas bromas con cada miembro antes de finalmente lograr escapar inventando una excusa. Pensó que podría conocer a Lucía, pero tampoco pudo encontrarla. Cuando se topó con el lancero Ingranus, se enteró de que, al igual que Sigmar, debido a su ejército, se había visto obligada a establecer su campamento por separado del campamento principal. Gracias. Para evitar cualquier posibilidad de ser molestado nuevamente, inmediatamente se teletransportó en la dirección dada, reapareciendo en el bosque. De un vistazo, vio otro claro cercano y, como era de esperar, vio muchas tiendas de campaña, así como cientos de caballeros y miles de extraños hombres lagarto alados, dragonids. Relajado, caminó hacia el campamento, alarmando de inmediato a los centinelas de turno. ¿Quién eres? Un dragonitz gritó con un acento gutural. Jake Waldorf. El líder de los Mortharian nerds. Las expresiones de los centinelas cambiaron abruptamente, sus rostros se llenaron de sudor frío. Antes de que pudieran avergonzarse aún más, una hermosa mujer con cabello largo y dorado, ojos a juego y piel bronceada vino corriendo hacia ellos. Al reconocer a Jake, su rostro resplandeció de felicidad y orgullo. Con su ejército detrás de ella, se jactó con una sonrisa. Traje a algunos muchachos para la próxima batalla, ¿te importa? Capítulo 770. Jake sonrió cálidamente, luego paseó sus ojos tranquilamente sobre la multitud de caballeros y dragonids. Para él fue solo una mirada casual,
pero para estos nativos fue como si fueran un montón de ratones avistados por un gran felino. La abrumadora sensación de miedo era visceral y solo cuando la mirada se desplazó hacia otra persona volvieron a respirar correctamente. Jodidamente aterrador. Uno de los caballeros pensó fugazmente antes de desmayarse en silencio. Era el caballero más joven del ejército de Lucía, un escudero recién ascendido. Al ver que nadie más se desmayaba, Jack se sintió muy complacido. La fuerza promedio de estos guerreros estaba a la par con los aventureros de rango A de nivel 60 a 70. Sus capitanes estaban por encima del nivel 70, lo que los convertía en élite incluso en Laudark Peak. Un dragonid en particular era casi el doble de grande que sus hermanos, y sus escamas eran de un azul zafiro impresionantemente puro. Sus alas largas y membranosas estaban plegadas detrás de su espalda, sus relucientes bordes negros terminaban en púas afiladas como cuchillas. Su nivel era un impresionante 81. ¿Quién es ese? Siguiendo la mirada de Jack, Lucía identificó a quién se refería. Sonriendo, presentó a la persona. Este dragonid es el general de este ejército. Me juró lealtad después de que lo derroté en un duelo. Su nombre es Tembra. A Jack le resultó difícil ocultar su asombro esta vez. Si Lucía podía derrotar a un dragonid de tan alto nivel más allá del nivel 80, entonces su poder no estaba muy lejos del de él antes de sus recientes aumentos de poder. La actual Lucía probablemente era más poderosa que él al comienzo de la prueba. Por cierto, Jack, ¿no hay algo que debas decirme? Lucía preguntó con una mueca, su rostro contraído como si estuviera reprimiendo algún tipo de malestar. ¿Qué quieres decir? Preguntó, despistado. ¿Por qué el cuerpo pasivo de Mirtarian de repente se ha vuelto 4 veces más poderoso? Puedo sentir mis huesos, músculos y piel reconstruyéndose cada segundo como si alguien me estuviera haciendo cosquillas desde adentro. Extremadamente desagradable. Tisk. ¿Y te atreves a quejarte? Muchos jugadores pagarían por recibir tal bendición. Deberías estar agradeciéndome a mí en su lugar. Jaque sonrió. Ahora también puedes usar rayos para entrenar tu físico. Solo los masoquistas como tú y Gerulf se someterían a tal tortura. Prefiero luchar contra nuevos enemigos. ¿Cuál es tu linaje de todos modos? ¿Sigues siendo el linaje de Myrmidon?, preguntó Jack con curiosidad. Después de 4 pruebas, debería haber algún cambio. No. Ahora, es una línea de sangre híbrida de grado 10 llamada Neithnikidian. Ella se jactó coquetamente. No te preocupes, soy fuerte. Nunca lo dudé. A Jack le hubiera gustado aceptar a todos los miembros de este ejército en los Mortharian Nerds, pero lamentablemente no tenía suficientes lugares disponibles. En el mejor de los casos, todavía podría aceptar poco más de 400 nuevos miembros. Consciente de esta limitación, Lucía invitó solo a Tembra y a los demás capitanes por encima del nivel 70. En total, 23 personas. Vamos a ver a Had, ¿de acuerdo? Lucía dijo mientras abrazaba su brazo. Te extrañé, ¿sabes? Yo también te extrañé. Jaque rodó los ojos riendo. La pareja voló a la fortaleza de metal de Sigmar. Jaque se sorprendió cuando vio de cerca al enorme dragón. Al lado de esta criatura, los dragonids eran como gusanos. Tan pronto como Jack y Lucía aterrizaron, el dragón dormido abrió uno de sus ojos anaranjados y su pupila vertical se estrechó por la sorpresa. Mocoso, no eres débil en absoluto. El lagarto gigante lo felicitó antes de cerrar el ojo. Tú debes ser el líder del que me habló Had. Con razón Had eligió unirse a tu facción. Si lo estás buscando, está dentro. Jaque había dado permiso a todos los oficiales de nivel superior de la facción para invitar a nuevos miembros, pero debían usar el privilegio con moderación. Sigmar era obviamente uno de esos oficiales y, conociendo a su personaje, a Jack no le preocupaba que abusara de ese poder. No había puertas visibles en esta fortaleza de acero, pero Jack no necesitaba una puerta. Agitó su mano casualmente y la pared de metal sólido se partió en 2, el metal licuado formando 2 rodillos que fluyen en direcciones opuestas. Lucía estaba asombrada en silencio, pero simplemente lo siguió al interior.
Sigmar ya los estaba esperando adentro, cómodamente sentado en una silla acolchada de cuero, jugueteando con lo que parecía ser una especie de bola de cristal negro. ¿Un palantir? Jack murmuró en su cabeza, pensando en una particular saga de fantasía mundialmente conocida. Al ver el gran interés de Jack con respecto al artículo en sus manos, Sigmar explicó con serenidad. Uno de mis primeros artefactos fluidos reutilizado como artefacto etéreo. Lo uso para comunicarme a largas distancias y aumentar mi sentido mental para monitorear lo que sucede en el continente. Maldita sea. Eso es hacer trampa. Los ojos de Jack se llenaron de celos. Eso suena genial. Si tienes otro, lo tomaré. Probó suerte de todos modos. Oh, ¿estás interesado en esta chuchería? Toma esta, tengo muchas más en mi almacenamiento espacial. Será más fácil hablar entre nosotros en el futuro. Lucía permaneció en silencio, pero por su cara de puchero ella también quería uno. Al darse cuenta de su expresión de envidia, Had se rió entre dientes y le lanzó otro. Una amplia y alegre sonrisa apareció de inmediato en el rostro de la joven. Al igual que con los otros miembros cuando llegó por primera vez, el ex gran maestro de fluidos le advirtió de inmediato sobre su cambio de nombre. Por cierto, ya no me llame Sigmar. Ahora es solo Had. Jake se sorprendió, pero aceptó sin pensarlo demasiado. Cuando se conocieron, se había presentado como Had y, para ser sincero, estaba más acostumbrado a ese nombre. Con un chasquido de su dedo, Had conjuró 2 sillas más para Jack y Lucía junto con 3 tazas y una humeante tetera y comenzaron a alcanzarlos. ¿Es esta fortaleza también un artefacto fluido reutilizado? Jake adivinó mientras observaba las paredes con sus ojos de Mirtarian. Lo es. Excepto que lo hice después de que terminó tu tercer ordalía. Me di cuenta de que no me gusta dormir bajo las estrellas. Me veo joven y genial así, pero tengo más de 150 años. Soy un hombre viejo y tengo que cuidarme la espalda. Had bromeó, aunque su suave piel no mostraba ni una sola arruga. Jake estaba más interesado en sus cualidades defensivas y en el hecho de que podría acceder a una cantidad considerable de metal en cualquier momento para lanzar ataques o acelerar su recuperación. Una vez más divertido por el interés de su nuevo líder en sus baratijas, dijo. Si quieres uno, puedo hacer uno en unos días, pero tienes que proporcionar los materiales. Puedo emular aleaciones ordinarias, pero la capacidad defensiva del artefacto final se verá afectada. Aunque para la vivienda es más que suficiente. No hay problema. Para cuando lleguen los demás, reuniré los materiales. Hazme una lista. De acuerdo. Cuando Jack cogió la lista de materiales requeridos, se rió entre dientes sin querer cuando vio un Ethercore en algún lugar en el medio. ¿Es lo suficientemente bueno un Ethercore de nivel 5? Tos, ¿dónde en el mundo conseguiste eso? Had escupió todo su té, perdiendo la compostura por primera vez desde que se conocieron. Jake erigió inmóvil una barrera invisible para interceptar las gotas de té y, después de evaporarlas con un pensamiento, le contó al gran maestro de fluidos lo que había estado haciendo durante los últimos días. Al final de su relato, un silencio sofocante se apoderó de la habitación. Tú. Está bien, me retiro. No soy tan joven y despreocupado como pensé que era. Had se deprimió teatralmente cuando de repente se sintió muy cansado. No, soy más joven que él y definitivamente no es normal. Lucía negó con la cabeza, mirando sin palabras a Jack, aunque, la próxima vez déjame ir contigo, nunca he visto una estrella de cerca. Estoy más interesado en este diseñador antiguo, Aurae, ¿verdad? También conocí a Jean Zodor durante mi segunda prueba, pero parecía hostil, como si se estuviera absteniendo de matarme. Elegí terminar la prueba antes de obtener las recompensas prometidas. Sigmar les dedicó una sonrisa irónica al recordar el incidente. Jake estaba conmocionado por esta anécdota. El Cien que había conocido era un amable y anciano Sorion, pero este último le había explicado que era solo uno de los muchos avatares del verdadero diseñador antiguo y que operaban de forma independiente el uno del otro. Inmediatamente pensó en la corrupción cuando escuchó la historia de Had. Puedo llevarte con él ahora,
pero tengo la sensación de que lo volveremos a ver tarde o temprano. Jake finalmente se ofreció, pero sin entusiasmo. No es necesario, el encuentro con Cien fue suficiente para mí. Prefiero evitar a estos seres primordiales tanto como sea posible. Si este aura es tan increíble como lo describiste, prefiero mantener mi distancia. Después de eso, Jake le dio un Ether Core y un Ether Sun Core a Lucía y Had. Sus líneas de sangre no se basaban en estos elementos, pero con el cuerpo pasivo de Mirtarian todavía se beneficiarían un poco. En ese momento, Lucía le reveló que su linaje tenía cierta afinidad con el sol y la luz, por lo que era un regalo mucho más apropiado de lo que inicialmente había anticipado. Hablaron un poco más, pero esta vez Jack explicó quiénes eran sus enemigos y cuál era su intención. Esperaban que sus enemigos fueran fuertes, pero no tanto. La amenaza no eran solo los jugadores de las divinidades perdidas, sino también el ejército de no muertos que Boscaud había escondido en alguna parte. Al enterarse de que los jugadores de Lost Divinity eran imposibles de matar, Had no tenía ninguna explicación que ofrecer, pero contra todo pronóstico, Lucía exclamó: «Tengo una idea bastante buena de cómo lo hacen». Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.